¿Me traes mi cargador, por favor? Y mis audífonos están ahí encima del café. Hola Lili. Hola Jordán, buenos días. Un minuto e iniciamos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes en una transmisión más por Facebook. En casita todos, deseando, esperando que estén bien, que Dios los guarde. Familia Cornerstone, qué bueno que ya se están empezando a conectar. Ojalá lo puedan hacer todos los de la iglesia, porque quiero que nos unamos en una oración. Edgar Reina está atravesando por un momento difícil en su salud y se ha vuelto un mar de confusión, de problemas alrededor de su salud. Queremos orar por Edgar, así es que a los que ya se conectaron y tienen la oportunidad ahí en casa, qué mejor que nos pongamos de acuerdo, oremos por uno de nuestros hermanos, lo pongamos en las manos del Señor, intercedamos por él y pidamos a Dios que haga un milagro sobre su vida. La familia está acongojada, confía en Dios, pero no es fácil ver que alguien de casa está enfermo. Entonces vamos a orar por Edgar. Edgar, si ya nos estás viendo, quiero decirte que tengas confianza en el Señor. De alguna manera, Él permite todas las cosas siempre con un propósito. Que tu fe como nunca esté cimentada en Él, en su palabra, creyéndole, y con esto únicamente confirmando en tu corazón que le amas y que su voluntad para los que le amamos es buena, es agradable y perfecta. Así es que, iglesia, vamos a orar por Edgar Reina. Y para que demos inicio a la predicación en esta tarde de la palabra del Señor. Hermoso Dios, bendecimos tu nombre, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia sobre nuestras vidas. Señor, tú eres soberano, tú eres todopoderoso y no tenemos a quién más acudir. ¿A dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros?
Padre, reconocemos tu poderío, tu majestad, tu soberanía en todo el universo, Señor. Y hoy queremos acudir a ti, Padre, con toda la humildad de nuestro corazón para pedirte por nuestro hermano Edgar Reina. Allí, Señor, en su casa, atravesando esta situación que hoy encierra a todo el mundo, Padre. Queremos ponerlo en tus manos. Que seas tú bondadoso sobre su vida, misericordia sobre él, gracia sea sobre su salud, Padre. Y un toque tuyo bastará. Bastará con que digas palabra de sanidad sobre él y él sea sano. Padre, lo ponemos en tus manos. Tú sabes, Señor, que detrás de todo esto tu deseo es atraerlo con lazos de amor hacia tu vida. Es un hijo tuyo, Señor. Lo ponemos en tus manos. Pongo a Did en tus manos, a sus pequeñas en tus manos. Que tú les guardes, bendito Dios. Y hoy, como nunca, ellos puedan ver de primera mano un milagro, algo sobrenatural sobre sus vidas. Porque yo sé que tú les amas. Dios, nos sometemos a tu voluntad. Nos sometemos a lo que tú determines. Pero el deseo de nuestro corazón es que operes un milagro sobre la vida de Edgar. Padre, tócalo en este momento. Que su temperatura sea disminuida para que esté bien. Que su salud, Padre, en este momento vuelva a la normalidad y tú toques su cuerpo, sus pulmones, su garganta, todo su ser, bendito Dios, sea estremecido por ti, porque solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Señor, tócale en este momento, abrázale, que tu Espíritu Santo le rodee y él pueda experimentar el toque del cielo a su favor. Padre, trae paz sobre su familia, seguridad y confianza de que tú estás con ellos, de que nunca te has apartado de ellos. Simplemente, Dios, esto servirá para que el día de mañana den testimonio de algo que vivieron de primera mano, pero que también vieron tu poder actuar sobre sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, los pongo sobre tus manos, bendito Dios, confiando en que oirás nuestro clamor, en que oirás nuestra oración y tú responderás para favorecer a tus hijos, en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Ponemos a Edith en tus manos. Es una chica que su trabajo requiere de estar en atención de enfermos, de estar en un hospital, y que, Señor, que tú le guardes de contagios, que tú le guardes, Padre Santo, en su espíritu, en su alma, en su ser, que tenga paz, Padre, de que todas las cosas tú las tienes en control. Así es que, Señor, bendecimos tu nombre y a ti damos toda la gloria. Padre, permíteme exponer una palabra hacia tus hijos de una manera oportuna, que hable a su corazón y que hoy nos desafíe a ser mejores y a buscarte como nunca, y sobre todo ser agradecidos, reconociendo que de ti procede toda buena dádiva y todo don perfecto. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a cada familia, a cada persona que hoy está viendo esta transmisión. Toca su corazón, Padre, dale confianza, seguridad, guárdales en el hueco de tu mano, en su salud, en su economía, en su trabajo, en sus actividades, con sus esposas, Señor, con sus hijos, hacia el interior de cada familia, que puedan tener paz y un conocimiento pleno de quién eres tú, Señor, y una convivencia sana que les permita, Señor Jesús, salir victoriosos de esta cuarentena para glorificar tu nombre cuando tengamos la oportunidad de reunirnos nuevamente. Padre, a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, qué bueno que están con nosotros. Me siento muy contento a través de una transmisión poder llegar a sus hogares para expresar un mensaje que sin duda hoy nos hará reflexionar sobre la importancia de levantar un altar a nuestro Dios todos los días. Cuando tú y yo llegamos al conocimiento de Jesús como nuestro Salvador, quizás fue hace poco tiempo, quizás fue hace mucho tiempo, vimos que de alguna manera la adoración hacia Dios
pues fue marcada por muchos aspectos, estilos, cultura, modos de dar adoración. Y quizás tú y yo nos fuimos en algún momento sumergiendo en ese tipo de adoración, copiando, o nos encasillamos de alguna manera en cómo lo hicimos muchas ocasiones en el pasado, a lo que más nos gustó, lo que mejor se acomodó, a algo que nos pareció en ese momento extraordinario en cuanto a la adoración. Y muchos de nosotros crecimos quizás con himnos cuando no se usaba más que un piano, el órgano, una guitarrita, un acordeón, y esa fue nuestra manera de acercarnos a Dios en adoración. En muchas iglesias se acostumbraba, por ejemplo, un velo sobre la cabeza para las mujeres y la manera de vestir con faldas largas y ese tipo de cosas. Pero hoy vemos que todo eso ha evolucionado, ha cambiado. La adoración a Dios sigue siendo la misma. Cambió la manera, la forma. Hoy quiero llevarte a reflexionar algo sobre un modelo de lo que es una verdadera adoración. Y esto lo encontramos en un personaje que conocemos muy bien, que se llama Abraham. Y entonces, si tienes tu Biblia, ve por favor conmigo al libro de Génesis y vamos a ver algo con lo cual el mismo Dios le toma a Abraham como la mejor manera de adorar. Ve conmigo en tu Biblia al libro de Génesis, capítulo 12, y vamos a leer un verso, el verso número 7, Génesis 12, 7. Dice así: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios le está enseñando o le ha mostrado a su pueblo cómo adorarlo. Mucho tiempo después, lo vemos en Éxodo 20. Ve conmigo a Éxodo 20 porque es importante que veamos esta indicación que Dios le da al pueblo de Israel. Éxodo 20, versículos 24 al 26. Dice así: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, una oveja y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendrá a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de canteras, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Dios les está dando instrucciones aquí al pueblo de Israel de cómo iban a levantar un altar. Y fue entonces todo esto escrito en la ley. De alguna manera, desde el principio, Dios les instruye cómo van a acercarse a Él en adoración. Tú y yo fuimos instruidos de alguna manera en cómo acercarnos a Él, pero hoy quiero llevarte a reflexionar sobre varios puntos importantes de cómo acercarnos a Dios de una manera correcta. Entonces, Dios les aclaró y les hace ver algo muy importante: que se acercaran a Él edificando altares. Pero estos altares debían de ser de tierra. Y donde quiera que hubiera tierra, iban a poder edificar un altar. No había ningún problema porque en cualquier lugar vamos a encontrar tierra. No era un requisito en realidad complicado. Esto deja ver algo muy importante del corazón de Dios. Eso nos muestra lo accesible que Él está para que haya un acercamiento hacia Él. Un acercamiento que no
requiere de cosas complicadas. Es algo tan sencillo que Dios le dice al pueblo de Israel, a Moisés, como el tomar tierra únicamente. Porque su deseo era que sin complicaciones nos pudiéramos acercar a Dios. Entonces, ahora, sobre la tierra se debían de colocar piedras que no tenían por qué ser cortadas ni moldeadas, simplemente tomar una piedra y levantarla en un altar hacia nuestro Dios. Nuestra adoración, Cornerstone, tiene que ser natural, tiene que ser sin adornos. No tienes por qué acomodar las cosas, ni cortarlas para que éstas se vean mejor. No. Tiene que ser algo natural, no estilizado. Tiene que ser rústico, común, sencillo, natural, como una piedra lo es. Entonces, Abraham, quien más tarde llega a ser llamado Abraham, se caracteriza por ser un edificador de altares. Esto es importante, iglesia, escúchame. Se caracteriza por ser un edificador de altares. En 4 ocasiones específicas es que vemos cómo Abraham edifica un altar a Jehová. Y vamos a ver lo que fue en todas las circunstancias, en las buenas, en las malas, en las peores, y en el momento más complicado que puedas imaginarte o de mayor éxito y bendición, también edificó altar. Y es algo a lo que yo quiero llevarte, que tú y yo podamos edificar altares al Señor bajo cualquier circunstancia, porque lo único que necesitamos, como Él dice, es tierra, piedras y colocar allí nuestra ofrenda. Entonces, por lo menos en 4 ocasiones específicas, Abraham edifica altar a Jehová. Y cada altar que Abraham está edificando representa una etapa, escúchame, progresiva en su vida. Una etapa o etapas progresivas que vienen desde luego de menos a más. Desde su salida de Ur de los Caldeos prácticamente hasta su muerte, Abraham está edificando altares, o sea, adoración. ¿Sí? Entonces, es necesario entender que en todo altar algo tiene que morir. Te lo vuelvo a repetir. Tú y yo tenemos que entender que cuando se levanta un altar, algo tiene que morir. Algo debe de ser destruido. Algo es sacrificado. Y mira, esto de verdad tiene que ver en lo espiritual, en lo físico, en lo humano, en lo terrenal, con nuestras vidas. Entonces, Dios llama a Abraham y en el capítulo 12 de Génesis encontramos el verso 7 que leímos, este primer encuentro con Dios. Dios aparece a Abraham y le promete hacer de él una nación grande. Además, Dios establece con él un pacto. ¿Y qué se le pide entonces a Abraham? ¿Cuál es el requisito que Dios le pide a Abraham? Solamente 2 cosas. 2 requisitos para Abraham. Cree y obedece. Dios le dice, haré de ti una grande nación. Abraham para este momento no tiene hijos, no tiene prole. Sin embargo, Abraham le cree. ¿Cómo Dios va a hacer para que yo sea padre de multitudes y hará de mí una nación grande si no tengo hijos? Ok, yo le creo. Y las indicaciones que Dios le da, como la primera que le dice, pero tienes que salir de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu lugar, sal de tu pueblo y ve a donde yo te voy a decir. Entonces, cuando establece Dios un pacto con Abraham, 2 cosas le pide, que son, 1, creer y obedecer. Y es importante destacar que lo que él toma la iniciativa de establecer este pacto es Dios.
Es Dios estableciendo un pacto con el hombre. Es Dios estableciendo un pacto con Abraham. Abraham en algún momento intenta hacer ese pacto, pero Dios le dice, no, detente. El pacto lo voy a hacer yo contigo. Un pacto entonces es una alianza, es un tratado, es un acuerdo, es un compromiso. Esto es importante que lo entendamos porque vamos a ver varias cosas adelante que tienen que ver con todo esto. Y es después entonces de este encuentro divino que Abraham tiene para edificar el primer altar. No es solamente un lugar para el sacrificio de animales. Eso es como la parte externa. Eso es lo que en algún momento se podía ver, el sacrificar un animal en un altar. Lo que representa internamente era comunión con Dios. Lo que representa el que levantemos un altar es nuestra comunión con Dios. Era dejar un testimonio visible de que se ha tenido un encuentro transformador con Dios, un encuentro significativo con Dios, un encuentro que te cambia la vida, donde no vuelves a ser igual. Entonces, en lo externo se levanta un altar de que he tenido un encuentro transformador con Dios en mi interior y por eso nunca más voy a ser igual. Quiero preguntarte, iglesia, tú que me estás escuchando y viendo, últimamente has edificado un altar así. Un altar que en lo interno me habla de que estoy en comunión con Dios. Y en el externo solo sirve como un testimonio visible de que he tenido un encuentro transformador con Dios. Entonces, era un altar, este primer altar que Abraham levanta, el que recordaría la promesa y la protección de Dios. Se levanta como un altar de adoración. Es un altar de renovación. Es un altar de un testimonio visible de un encuentro con Dios. Te voy a decir algo importante. Abraham no hubiera podido sobrevivir su largo trayecto de fe. Lo conocemos como uno de los héroes de la fe. Abraham no hubiera podido sobrevivir este largo trayecto de fe si no hubiera sido un edificador de altares, porque cada altar era un testimonio del amor y de la lealtad de Dios para con él. Un altar te deja ver, deja huella, deja un testimonio de cómo Dios ha estado contigo en el pasado. Trae a tu mente en este momento lo que has vivido, tomado de la mano de Dios, cuando Él te sanó de algo donde incluso los doctores decían, no hay cura, no hay solución, no hay esperanza. Y Dios te dio la oportunidad nuevamente de vivir. Se levantó un altar, yo lo sé, que quedó como huella, como algo impresionante sobre tu vida para decir, aquí estoy. Dios me dio vida nuevamente. Sobre un negocio, sobre un trabajo, sobre tu familia, sobre tu matrimonio. Cuando todo el mundo decía, solo hay ruinas, no se puede, no hay esperanza. Yo sé que has levantado altares que dan y hablan del testimonio, del amor y de la lealtad de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, construir altares le recuerda a Abraham que Dios es el centro de su vida. Cada vez que Abraham edificaba un altar, le ayudaba a recordar lo que Dios desea. Y esto le impulsaba a Abraham a obedecer ciegamente.
Tú y yo deberíamos de imitar a Abraham y convertirnos en edificadores de altares en cada circunstancia de nuestra vida. Hoy estamos rodeados de malas noticias. Es triste que uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos, tenga todos los síntomas de lo que en otros lados es muerte, es soledad, es destrucción, es ruina. Pero aún en medio de todo esto, levantar un altar y decir: Señor, porque tú eres el centro de mi vida, levanto un altar de adoración para ti, Señor. Un altar que me demuestra el amor y la lealtad que tú tienes hacia mí. Entonces, tenemos que convertirnos en edificadores de altares bajo cualquier circunstancia de nuestras vidas. Y sí, aquí tú y yo deberíamos de decir: amén, así sea, así lo haré, convencidos de que Dios está con nosotros, porque le obedecemos y porque le creemos. Entonces, el primer altar que edifica Abraham es en el encino de Moré, cerca de una ciudad llamada Siquem. Moré significa lluvia temprana. Ve conmigo para que entendamos el significado de los lugares donde Abraham edifica altares. Moré significa lluvia temprana. Y Siquem, el lugar donde él se encuentra, está en medio de dos lugares, de Moré y de Siquem. Entonces, Siquem significa cargar sobre la espalda, o poner la carga incluso sobre un burrito. El altar, este primer altar que Abraham construye, representaba la lluvia temprana de su primer encuentro con Dios. Nuestro primer encuentro con Dios fue lleno de expectación, ¿sí o no? Fue lleno de entusiasmo, de emoción por las promesas que leíamos en la Biblia. Yo recuerdo que de pequeño llegar al conocimiento de Cristo, ir por primera vez a la reunión en nuestros templos, fue algo definitivamente emocionante para mí. Lo tomé, lo abracé como jamás he abrazado algo, y viví desde muy pequeño un primer amor, mi primer encuentro con Dios lleno de expectativa, mi primer lluvia temprana. A la misma vez, se coloca un gran peso y una gran responsabilidad y demanda hacia nuestras vidas, hacia la vida de Abraham, porque ahora tiene que obedecer, creer y santificarse. Obedecer no solo en medio de una lluvia temprana, sino también en los momentos más álgidos y más fuertes que Abraham experimentaría más tarde. Abraham ya había salido de su tierra conforme a la orden que Dios le había dado. Para este momento ya había llegado a Canaán. Y con lo que se encuentra Abraham es que el cananeo estaba en la tierra que Dios le había prometido. Pero Dios le afirma algo, Dios le confirma algo. Toda esta tierra será tuya. Ante esta afirmación, entonces, es que Abraham levanta su primer altar, hecho de tierra, de piedras, el que solo requiere de una fe sencilla, el de una confianza absoluta en lo que Dios ha dicho. Nunca es tarde para que levantemos altares de adoración a Dios. Quizás
hoy en el primer día de nuestra semana, levantar un primer altar de una fe sencilla, de una fe que es de confianza absoluta en lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Solo créele y obedece. Abraham continúa su recorrido por la tierra y llega a otro lugar. Se encuentra ahora en medio de dos lugares importantes, Betel y una ciudad llamada Hai. Y ahí Abraham edifica un segundo altar. Betel, por su lado, significa casa de Dios, ¿sí? Betel significa casa de Dios. Y ahí, o Hai, significa ruina, escombros, montones de piedras. ¿Cómo es que Abraham está edificando un segundo altar entre estos dos lugares? Con el sentido prácticamente donde ve la casa de Dios por un lado y por el otro donde todo está revuelto, donde todo está volteado, donde solo es escombros y ruinas. En medio de nuestro caminar cristiano, cuando vamos en la voluntad de Dios, en sus promesas que Él nos ha dado, hacia el cumplir el propósito por el cual tú y yo existimos, nos podemos encontrar como Abraham, entre la casa de Dios por un lado y los escombros o la ruina del otro. Miras hacia el occidente y ves la casa de Dios. Ves a Dios en ella. Ves a Dios moviéndose en esta casa. Ves que aquí hay esperanza. Ves que Dios es fiel. Ves que Él fue quien inició todo. Ves y recuerdas que fue Él quien te llamó, que Él fue quien te prometió. Pero del otro lado, ves las cosas muy diferentes. De pronto, cuando Abraham mira hacia el oriente, lo que ve son escombros, que todo está revuelto. Pareciera que nadie puede componer ni arreglar lo arruinado que contempla a su alrededor. El futuro de alguna manera parece incierto. Las promesas que Dios ha dado, dices, híjoles, pero es que no se materializan. Y lo único que se ve es caos. Incluso llegando a la oscuridad, cuando el sol se está ocultando otra vez. Y tú te encuentras en medio. Ves la casa de Dios y ves las ruinas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que Abraham nos enseña a través de la escritura? ¿Qué es lo que él hace? Fácil. Edifica un altar en medio de estos dos lugares e invoca el nombre de Jehová. Este segundo altar es edificado en medio de lo incierto, en medio de la incertidumbre, de esas preguntas, ¿cómo, cuándo, por qué? Y lo que nos ha pasado a ti y a mí. Es en este segundo altar donde Abraham, escúchame, sacrifica sus dudas. Es en este segundo altar donde Abraham sacrifica la incertidumbre y esas interrogantes que siempre o en algunos momentos están en nuestras vidas. Tú y yo hoy tenemos que sacrificar dudas con respecto a qué va a pasar el día de mañana. Hoy todo mundo encerrado en sus casas, en una cuarentena por un virus que está tomando la vida de mucha gente alrededor del mundo. En este altar, entre la bendición, la casa de Dios, la presencia de Dios y la incertidumbre, tenemos que levantar un altar para sacrificar dudas e interrogantes. Es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer como Abraham.
sacrificar todo eso que nos causa dudas. En Génesis 13, en el verso 4, Abraham lo vemos que está levantando este segundo altar. Él viene saliendo de un incidente que se le presenta en Egipto con el mismo faraón en el que miente acerca de su esposa Sara. A ver si lo recuerdas. Él quiere llegar ahí porque en algún momento hubo hambre y entonces le dice a su esposa, oye, pero vamos a decir que eres mi hermana, porque eres tan hermosa, tan preciosa, que yo corro riesgo en mi vida de que me quieran matar para quedarse contigo. Y Abraham se ve envuelto en un incidente porque miente acerca de su esposa, y como era preciosa esta mujer, incluso el faraón llegó ahí a faltar al respeto a Sara. Léelo para que entiendas bien todo esto, pero se hace un recorrido Abraham cuando viene de vuelta y llega entonces a estar en medio de Betel y de Jai. Retorna prácticamente Abraham al lugar donde había levantado ese altar, al lugar de la incertidumbre, y vuelve a invocar él el nombre de Jehová. Esta vez no edifica un altar, porque ya había uno allí. Solo regresa allí para recordar cómo Dios le ha guardado, cómo él tiene que reconocer que Dios es el centro de su vida, dar gracias y adorar. Así es que en medio del recorrido ha sido bendecido y ha sido prosperado a pesar aún de sus errores y de sus faltas. Tú y yo tenemos en algún punto que regresar en medio de estos dos lugares para recordar que Dios ha sido bueno con nosotros, dar gracias y adorar su nombre. Porque hay momentos en que debemos retornar al lugar donde una vez edificamos un altar y allí recordar la fidelidad de Dios para con nosotros. En nuestro peregrinar y en medio de nuestras faltas, de nuestras malas decisiones y a veces de nuestros pecados, es necesario volver al altar que una vez edificamos, pero allí restaurar nuevamente nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Recordar de nuestras malas decisiones para restaurar nuevamente comunión con Dios. Porque sí, todos nos equivocamos. Abraham en este punto se equivoca, miente, le perdonan la vida, pero él recuerda cómo Dios sigue estando con él. Ahora en Génesis 13, de los versos 14 al 18, se relata cómo y bajo qué circunstancias Abraham edifica un tercer altar. Ahora es en medio de la bendición. Abraham se encuentra prosperado como no te imaginas. La Biblia lo describe como un hombre rico. Pero en medio de esta riqueza que él tiene, surge una contienda entre los pastores de su sobrino Lot y los pastores de él. Sabiamente y con un corazón desprendido, Abraham le permite que Lot escoja. Recordarás que en algún momento Abraham y Lot se encuentran y le dice, mira, ok, vamos a ponerle solución a esto. No hay problema. Simplemente escoge hacia dónde quieres tú tener tu ganado, tus pastores, y yo me iré al lugar contrario. Y entonces Lot escogió lo que lucía a primera vista como la mejor parte, la llanura cerca del río Jordán, tierra de riego y abundante pasto. Lot lo ve y dice, pues yo me voy para esa zona. Abraham escoge la otra parte, que es un área montañosa. Y en medio de esto, de esta circunstancia, Dios se le aparece. Abraham
como en cualquier conflicto familiar que llegamos a tener, ¿verdad? Que llega a causar cierta tristeza, la separación de nuestros familiares. En medio de esto, Dios le afirma una vez más la promesa que le ha hecho. Ve conmigo a Génesis 13. Vamos, Génesis 13, versos 14 y 15. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Génesis 13. Génesis 13, verso 14 y 15. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La tristeza que en algún momento le causa a Abraham la separación de su sobrino, de su pariente, y que él en apariencia se queda con la mejor tierra, Dios le dice, no te preocupes, porque mira, ve hacia el otro lado. Y todo lo que ves prácticamente es para ti. Vemos que entonces Abraham remueve su tienda, se muda y edifica nuevamente un altar sobre un encinar que está en Mamre, en la tierra de Hebrón. Y Mamre significa vigor, fuerza, mientras que Hebrón significa alianza, compañía y unión. Este es el tercer altar donde Dios prácticamente le reafirma a Abraham, fortalécete, toma vigor en la alianza que tú y yo tenemos, en nuestra compañía, en nuestra unión. Es en este altar necesario para ti y para mí sacrificar relaciones. Eso suena fuerte. Pero el tercer altar que se levanta y que tú y yo debemos de copiar sobre el ejemplo de Abraham es sacrificar relaciones. Porque a veces es necesario cortar, a veces es necesario separarte de relaciones que impedirán que tú avances hacia el cumplimiento de tu propósito con Dios en tu vida. Es fuerte. Vaya que si esto es fuerte. Porque pensamos que con la familia debe haber vínculos y lazos muy fuertes para animarse, para crecer, para salir adelante. Dios le está enseñando aquí a Abraham que lo mejor era que se separara de su sobrino Lot. Tendrás en algún momento que separarte quizás de amigos. Escúchame bien. Esos amigos que a veces no dejan nada bueno son de los que tienes que sacrificar en este altar. Quizás tienes que sacrificar un familiar. Quizás tienes que sacrificar compañeros de trabajo o hasta vecinos. Porque son de mala influencia. Porque te traen puros problemas. Porque no te dejan avanzar, no te dejan crecer. Tendrás que sacrificar relaciones para ir en pos de la promesa de Dios. Abraham solo le pide a Dios, cree y obedece. Yo no sé por qué te estoy compartiendo esto, el que tendrás que sacrificar amigos, familiares, compañeros de trabajo. Pero llega el momento de sacrificarlo. Cabe destacar que Abraham se separó de Lot, sí, en armonía, no salió peleado. Se fueron, se separaron sin insultos, sin enojos. Quedó claro
que no podrían continuar juntos si Abraham quería ver el cumplimiento de Dios en su vida. Y se tiene que separar. Es en este tercer altar que comprendes que tu mayor y más poderosa alianza, escúchame, no es con los hombres. En este altar debes de comprender que tu mayor y más poderosa alianza no es con los hombres, sino con Dios. Y es aquí donde tú recobras vigor en esta alianza, en este pacto con Dios, en esta unión de compromiso con Dios. Es donde ahora decides caminar solo. Humanamente hablando, camina solo. Antes de obstaculizar lo que Dios tiene preparado para ti. Pero tienes que sacrificar algunas relaciones. Hablando de familia, amigos, compañeros. Tienes que crear una alianza, un pacto muy fuerte con Dios. Entonces, si te vas dando cuenta, en cada etapa de la vida de Abraham, él edifica altar. Vamos al cuarto altar, que es representativo, porque, como te lo decía al inicio, cada altar es un testimonio progresivo de su caminar con Dios, que obviamente va hacia arriba. Y este altar, de alguna manera, es el clímax, es el punto máximo de adoración en la vida de Abraham. Porque esto es a donde yo quiero llevarte, a la adoración hacia nuestro Dios. Muchas cosas entonces habían sucedido desde su primer encuentro en Siquem, donde edifica su primer altar, ese altar de una fe sencilla y de aceptar el reto de Dios. Haré de ti una nación grande, serás padre de multitudes. En este primer altar en Siquem hay un altar de una fe sencilla. Había edificado un altar en medio de sus incertidumbres. Había edificado otro altar en medio de la separación y aquí sacrifica sus relaciones. Había recibido cerca de 3 confirmaciones Abraham acerca del pacto que Dios ha establecido con él. Abraham había esperado más de 20 años para ver la promesa del hijo cumplida. Había sido obediente Abraham aún en medio de sus debilidades, pero le faltaba a Abraham un altar más para edificar. El cuarto altar es el altar donde se sacrifica lo que más se ama. Abraham y Sara se convierten en padres, por fin, ya hombres grandes de edad avanzada. Imagínate a estos hombres ya maduros en la tercera etapa de su vida, con un pequeño, que sin duda trajo alegría, que sin duda se convirtió en la persona más amada de la tribu, de la casa de Abraham, entre sus sirvientes y toda la gente que está alrededor de él, y era la alegría de este hogar. Allí es cuando Abraham tenía que demostrar que no amaba a nada ni a nadie más que a Jehová su Dios. Este es un altar de la renuncia. Este es el altar donde coloco mi consagración, mi compromiso con Dios antes que cualquier cosa, aún de lo que tanto amé y de lo que tanto se me habló.
En el cuarto altar estoy dispuesto a colocar lo que Dios me pida, aún si es ilógico, aún si es antinatural y hasta pagano en algún momento, porque como en el caso de Abraham, Dios le pide, sacrifícame a tu único hijo. Dios no toleraba sacrificios humanos. Lo que Dios pedía siempre era el sacrificio de un animalito, nunca sacrificios humanos. Pero ahora Dios está poniendo a prueba a Abraham en su obediencia y requiere de un sacrificio humano. ¿Cómo comprender esto? Es ilógico, Dios. Vienen preguntas para ti y para mí. ¿Y qué de nosotros? ¿Estamos dispuestos a sacrificar en este altar lo que Él nos pide, sea lo que sea? Asegurando que Dios tiene buenas razones para esto. Aunque yo no lo entienda, Dios es capaz de devolvernos mucho más de lo que hemos entregado. Dios es capaz de rodearnos de sus bondades y beneficios espirituales cuando nosotros simplemente obedecemos a sacrificar todo eso. Este es el altar del refinamiento. Este es el altar donde se forja nuestro carácter con Dios. Dios está comprometido con Abraham. Él había iniciado esta relación de pacto con él, lo había sellado con sangre. Léelo en los capítulos de Génesis, del 12 en adelante. Cumpliría Abraham hasta las últimas consecuencias de lo que Dios incluso le pidiera. El pacto por eso se realiza en Dios y Abraham. Porque como cualquiera de nosotros somos propensos a faltar algunos de nuestros compromisos. Somos muy dados a olvidar que hemos hecho compromisos con Dios. Cuando en algún momento le dijimos, Señor, si tú me bendices con ese trabajo, te prometo que voy a diezmar, que voy a dar ofrenda, que voy a sustentar al pobre, a la viuda, al huérfano. Y te desviviste en promesas. Señor, si tú me bendices. ¿Y sabes? Por eso Dios no deja que Abraham establezca el pacto. Dios le dice a Abraham, detente. Yo voy a hacer un pacto contigo porque yo nunca te voy a fallar. Porque este es el altar del refinamiento. Este es el lugar donde se quitan y se liman las asperezas. Se quita y se elimina lo que no sirve. Se quita y se elimina lo que Dios tiene que trabajar en tu carácter, en mi carácter. Y por eso es que Dios te pide cosas irracionales y lógicas para ver tu carácter. En el cuarto altar es donde se expresa mayor y más perfecto sacrificio. Es el cuarto altar donde se puede expresar la mayor adoración, donde lo entregas todo y sin reservas. Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, Isaac. Y vas al monte y llevas leña y lo preparas para sacrificar. Creo que desde este punto en la Biblia, Abraham se queda callado.
Abraham no pregunta, no cuestiona, solo obedece y cree. Isaac, un muchacho de alrededor de 12 años, le pregunta, padre, ok, vamos a un altar, a un sacrificio, algo va a morir. ¿Dónde está el cordero? Y es impresionante lo que Abraham le dice. Dios se proveerá a sí mismo. Muchas ideas, muchas preguntas en su cabecita de Abraham, pero firme para obedecer. ¿Quién es el Señor? Isaías, preocupado y afectado por la condición moral de su nación, mira hacia el cielo un día y expresa: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías fija sus ojos en el Señor. Y precisamente eso cambió de repente su perspectiva total. Hasta que sus ojos estén fijos en el Señor, usted no será capaz de soportar esos días que van de mal en peor. Hasta que tus ojos no estén firmes en el Señor, es que tú tendrás la convicción para decir: puestos mis ojos firmes en el autor y consumador. Déjame decirte que no hay mejor terapia, no hay mejor sustituto que reemplace el poner nuestros ojos en el Señor. Cuando nuestros planes hoy se han reducido a estar en una cuarentena, cuando la esperanza hoy pareciera lejana, cuando la gente te decepciona, cuando los acontecimientos de la vida nos den frente, cuando mueran nuestros sueños, cuando las puertas se cierren, cuando el pronóstico parezca desalentador, cuando nuestro corazón incluso esté destrozado, miremos al Señor y mantengamos nuestros ojos puestos en Él. ¿Quién es Él? Él es Jehová, el eterno yo soy, el soberano Señor del universo. Y Él no puede hacer lo injusto. Jamás Dios ha perdido el control de las cosas. Dios siempre se mantendrá fiel, inmutable, todopoderoso, omnisciente, bueno, compasivo, misericordioso, sabio, amoroso, soberano y confiable. Como le dice Pedro a Jesús: Señor, es que ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Él tiene razón. No hay en realidad en ningún otro lugar hacia dónde dirigirnos. Hoy quiero preguntarte, iglesia, ¿en qué altar te encuentras hoy? Puede ser que hoy estés en ese primer altar de las lluvias tempranas, donde hay una expectativa grande. Levanta un altar de adoración. Puede ser que te encuentres en medio de la incertidumbre,
Sí creo en Dios, pero las circunstancias son estas. ¿Qué hago? ¿Hacia dónde miro? ¿A quién le creo? No te detengas y levanta un altar con lo más sencillo que tienes a tu alrededor, que es tierra y que son piedras. ¿Qué significa la tierra? ¿Cuánto pudiéramos dar por un puñado de tierra? Para muchos hoy podemos salir a nuestro jardín, al patio, y ver tierra, algo que no tiene mucho valor. Ver piedras y ver que estas son imperfectas, que no tienen más que una forma distorsionada, no homogénea, imperfecciones de una piedra. Con lo que tienes en tu corazón, levanta un altar, pero no concluyas y no te quedes ahí hasta que llegues al punto máximo. No te detengas en el recorrido después de que entregues todo. Espera lo que hay en camino, iglesia. Espera el cumplimiento de lo prometido. Abraham está ya próximo a dar esa estocada sobre la vida de su hijo Isaac. Cuando llega un ángel y le dice, detente. El Señor provee el elemento correcto para el sacrificio. Entre los arbustos, Abraham encuentra a un cordero atorado que toma para sacrificar. Solo basta que seamos obedientes. Solo basta que creamos a Dios. Y en medio de cualquier circunstancia que vivamos, edifiquemos un altar que vea su nombre, que nos haga recordar cómo Dios ya estuvo con nosotros una y otra vez. Y si Dios ya lo ha hecho, lo volverá a hacer, lo hará otra vez. Yo y mi familia hemos sido testigos de cómo Dios lo ha hecho una y otra vez. El bendecirnos, el auxiliarnos, el ayudarnos, el fortalecernos. Hemos tenido buenos momentos, malos momentos, pero en todos esos tiempos hemos decidido adorar al Señor. Padre, tú eres el centro. Y no importa si hoy hay o no hay, yo levanto adoración porque tú eres fiel, amoroso, confiable, sabio, misericordioso, compasivo, inmutable, todopoderoso, omnisciente. Nada se le está escapando a Dios en este momento dentro de todo lo que atravesamos. O nunca, simplemente Él quiere que nos relacionemos nuevamente con Él y establecer pactos. Tú no hagas pactos con Él, Él lo va a hacer contigo. Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llevar esto? Abraham es un testigo fiel de que Dios estuvo con él hasta los últimos días de su vida. Y lo bendijo. Fue próspero. Fue moldeado su carácter. Iglesia,
Que el Señor nos bendiga. Que el Señor traiga a nuestra memoria aquellos momentos de tu primer amor, de que ya atravesaste circunstancias difíciles, complicadas, pero Él estuvo contigo y te sacó adelante, y hoy no va a ser la excepción. Tendrás que sacrificar algunas relaciones, tendrás que sacrificar compañeros, tendrás que sacrificar y modificar comportamientos. Tendremos, dijo el otro, ¿eh? Porque nuestro carácter estará siendo formado. Cuando venga Jesús, no mirará al pastor, al apóstol, al siervo. Simplemente mirará al que tenga todas las características de Él. Tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho por modificar, por cambiar esta estructura mental. Por eso te hablaba al inicio de cómo nos enseñaron, pero de cuál es la verdadera y correcta adoración que Dios quiere. Toma tierra, toma piedras y levanta un sacrificio. Deseo que Dios haya hablado a tu vida. Deseo que hoy tu relación con Dios como nunca se fortalezca. Tu fe, tu esperanza y tu confianza en Dios, de las promesas que Él te ha dado, las tengas en la memoria y en el corazón, pero levantando altares. Un altar de adoración. Con manos limpias, con un corazón limpio, con una mente limpia. Porque hay un compromiso. Los pactos se establecen entre dos. Quizás uno es el que tiene toda esa intención de que se cumpla. Tú y yo tenemos ese compromiso con Dios. O sea, santifícate. No apartemos nuestra vista del Señor. Vivamos como Él quiere. Nos encontramos en los tiempos que nos hablan cada vez de que la venida de Jesucristo está más cerca. Y Él viene por una iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Tenemos mucho que hacer para que Él nos encuentre aprobados y diga: mi buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Iglesia, que Dios te bendiga. Les mandamos un abrazo, los queremos, los extrañamos. Oramos por todos ustedes. Oramos para que el Señor supla tu necesidad. Te bendiga en lo económico, que no te falte nada. A ti que hoy estás atravesando alguna situación de salud, que Él te tenga en el hueco de su mano y el día de mañana des testimonio de que Dios te guarda. Edgar, ánimo. Levanta hoy un altar de adoración a Dios. Familia, levantemos altares que bendigan su nombre. Visibles para los demás y hacia nuestro interior, que hablan de una comunión con Él. Que Dios te bendiga mucho. Cuídate, guárdate, atiende a las indicaciones que nos dan las autoridades. Y deseo con todo mi corazón que el Señor te bendiga, te prospere y hoy haya hablado a tu vida. Les queremos mucho, les extrañamos.
Deseamos verlos pronto. Así es que reciban un abrazo. Padre, bendecimos tu nombre. Y te doy muchas gracias, Señor, por la exposición de tu palabra hacia nuestras vidas, que nos recuerda, como Abraham, en todo momento levantar un altar que quede como testimonio de que tú has sido fiel, de que tú eres soberano, de que tú eres inmutable, pero de que eres amor, de que bondad, misericordia. Señor, gracias porque ese pacto lo has establecido tú y enviaste a Jesucristo, tu Hijo, en amor por nosotros, en sacrificio por nosotros, para perdonar nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna, y hoy gozar del ser llamados hijos del Altísimo. Padre, a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos y te pido que estés con ellos en cada familia, en cada persona que hoy nos escuchó. Que seas tú hablando a su corazón y que tu Espíritu Santo redarguya en tu espíritu para ser conforme a tu voluntad y vivir en santidad. En el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Gracias, gracias. Amén. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Un abrazo. Les queremos, los extrañamos. Adiós.